Dice que a los 2 meses de convertido, tú automáticamente supiste que fuiste llamado a profetizar. Sí, Pero sin doctrinarte, sin enseñar cómo. ahí te voy. ¿Cómo tú le explicas a una generación que todavía no ha sido formada que en 2 meses tú fuiste? Les voy a explicar. Ok. Esta es la... Esto es un programa titulado Cara a Cara. Es un programa que yo no lo preparo antes, sino que lo traigo espontáneo, ya que la mayoría de los programas son mecánicos. Yo quise hacer este programa espontáneamente. Lo comenzamos con el apóstol Juan Carlos Harrigan con un celular y vimos los resultados que Dios nos dio al ser tan espontáneo. Llegó el mensaje a las personas. Siendo así, teniendo este conocimiento, quiero decirte que tú me respondes de acuerdo a tu conocimiento. De lo otro, lo dejamos en paz ahí. Pero quiero que sepa que va a salir en vivo y directo todo el programa sin cortar y sin tabujo. Porque hay mucha gente que necesita conocerte. Necesita conocer ciertas áreas ministeriales que no conoce. Amén. Para mí es un honor tenerte en este programa. Gracias, Pastor Miguel. Para mí también es un honor estar acá en este programa, cara a cara, ya que sería un programa abierto y transparente. Directamente al grano. Profeta, ¿cuándo sentiste el llamado profético? El llamado profético lo sentí apenas 2 meses de convertido, cuando estaba en una pequeña iglesia, y me acuerdo hasta el día de hoy. Tú dices que a los 2 meses de convertido, tú automáticamente supiste que fuiste llamado a profetizar. Sí, Pero sin doctrinarte, sin enseñar. ahí te voy. ¿Cómo tú le explicas a una generación que todavía no ha sido formada que en 2 meses tú fuiste? Les voy a explicar. Ok. Esta es la razón. ¿Cómo yo supe que era mi inclinación a lo profético? Porque a los 2 meses yo comencé a profetizar palabras en la iglesia, que incluso hasta el día de hoy me acuerdo, nunca se me olvida, le profeticé, a más de 60 personas. Entendí que ese era mi fluir, pero ahora aquí está la segunda parte. Tuve que educar el don y dejarme formar por un padre espiritual, quien fue que me formó y me educó y me desarrolló. Y en el camino comencé entonces a ser formado. ¿Cuántos errores cometiste al principio? Oh, bastante. Profetizaste cosas que no debiste profetizar. Profeticé cosas que... En tu carne y en tu emoción. Exactamente. Por la falta de formación. De formación. O sea, hay mucha gente que tiene un don profético o un ministerio profético, pero por la falta de formación y de instrucción manipulan el don. Y cometen muchos errores, incluso cuando se dejan llevar por la emoción del pueblo, especialmente una frase que hoy día se está utilizando, que la cual está provocando daño, y segundo, está provocando que el llamado profeta, o si es profeta, use entonces eso para profetizar cuando Dios no está hablando, que es la palabra famosa, ¿Qué profesar? En parte, profesar. Profesar o ver profundo, cuando no es a nosotros que nos toca profetizar, es cuando Dios decide hablar. ¿Por qué? Porque viene lo que iba a decir, en parte profetizamos y en parte conocemos. O sea, espérate, esa parte ahí de parte conocemos. Hay gente que yo me he dado cuenta que busca información para luego profetizar. ¿A eso que se está refiriendo eso? Correcto. O sea, yo puedo profetizarle a alguien de acuerdo al conocimiento que yo tenga de esa persona. Claro. Y utilizar el nombre de Dios en vano. Vamos al clave. Entonces, ¿qué es profecía? Profecía es esto. Es permitir que Dios te hable algo desconocido, que tú desconoces por completo, y tú le ministras a la persona. Y basado en lo que recibiste, sea en el secreto, sea desde el altar, cuando la palabra llega a la persona, es una palabra que solamente la persona conoce y Dios, que Dios les revela. Pero está el error más grande que hoy se está cometiendo, que hay personas que saben que no es así, y aún así lloran y dicen, sí, es así, cuando no es así. Explícame eso, porque hay mucha gente que para no dejar mal al profeta enfrente de las personas, siguen el río de lo que se le está diciendo y cae y después yo veo y escucha. Pero yo dije sí, pero yo no quería decir sí. O sea, yo dije que sí y yo lloré, pero esa profecía no es la correcta. Explícame eso. Ahí yo creo que tiene, y lo estaba hablando en estos días, la persona le está apoyando una profecía falsa.
a la persona, por no hacerlo caer en vergüenza cuando es un daño que se le está haciendo. ¿Por qué? Porque puede continuar profetizando. ¿No le podría no llamar a eso hechizo profético? Hechicería. Si tú te das cuenta, la mayoría de los profetas siempre les gusta que se haga ruido en la iglesia. ¿Por qué? En medio de una profecía. Para mí creo que para que otros no puedan escuchar. Santo Dios. O sea, porque es algo directo. Incluso yo no creo mucho en eso cuando un profeta le está profetizando a una persona y le hace pregunta. Dios no hace pregunta, porque si tú estás claro que es Dios que te habló y te dio la palabra, tú no tienes por qué preguntar a la persona, ¿es verdad? ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque entonces está poniendo duda en ti mismo. Es como cuando uno va al brujo. Uno le cuenta al brujo la historia. Y basado en lo que uno le cuenta, es ahí donde ellos entonces, que mecánicamente, que habla de acuerdo a lo que tú le dijiste. O sea, en otras palabras, un espíritu psíquico se le puede meter a un profeta. Claro que sí. Para profetizar de acuerdo a lo que escuchó. De acuerdo a lo que escuchó. Y también hay algo llamado hoy día información. Voy a las redes, busco la información, llego al lugar, profetizo. Especialmente yo llamo por nombre. Fulano de tal está aquí. Entonces, ¿qué me cuesta llevar a una persona, por ejemplo, y decir, veo el nombre que es de Miguel Sánchez, pero no decirte nada íntimo que solamente tú sabes, solamente decirte que Dios está contigo o veo 3 ángeles? ¿Quién no sabe eso? Pero si tú crees en el llamado de los nombres. ¿Ah? ¿Tú crees que Dios puede revelar nombres? Bueno, te voy a ser sincero ya que es cara a cara. Ajá. En este tiempo ya he dudado de eso. Ya he dudado de eso. Pero bíblicamente el Espíritu Santo dio nombre en la Biblia para especificaciones especiales, donde se tenía que ir a un mensaje para que ese mensaje trajera un resultado. Como por ejemplo Cornelio. Se le aparece el ángel, le da la dirección, él no era profeta, le da dirección, le da nombre y le da especificaciones dónde estaba Pedro, para que Pedro viniera y predicara el evangelio. Pero vemos los resultados de ese nombre que se le dio. Exactamente. Por ejemplo, que vuelvo y te digo, hubo un resultado. Fueron donde Pedro y Pedro llegó a casa de Cornelio. Ahora, cuando Pedro va a casa de Cornelio, se ve el resultado de lo que el hombre recibió, el nombre que recibió. Oh, Pedro, búscame a Pedro y tráigamelo. Porque había un propósito. Saulo, cuando se encuentra con Dios, queda ciego por la causa del resplandor de la luz. Y Dios le dice a él, va a venir un hombre llamado Ananías. Te va a poner la mano y esa ceguera se te va a ir. Se te va a ir. Lo mismo el Señor le dice a Ananías y le dice, óyeme, hay un hombre llamado Saulo que lo tengo para un propósito. Yo quiero que tú vayas y me le pongas la mano encima. Ya ahí entendemos que son asignaciones específicas. Pero que se ven resultados. Que se ven los resultados. Por eso vuelvo y te repito, que qué vale yo llamarte por nombre para simplemente decirte, veo un ángel o se abre una puerta. Eso no es profecía. ¿Por qué los profetas de hoy no se parecen a los profetas de la Biblia? Porque los profetas de hoy andan buscando fama y andan buscando lucros personales. Porque ahora el ser profeta es famoso. Entonces, ya nadie quiere ser evangelista. Ya ahora hay una etiqueta llamada profeta, porque lo profético está vendiendo. Los profetas de antes, o sea, los profetas de la Biblia, hay profetas. Yo sé que hay profetas genuinos, verdaderos, que no se han corrompido, que son hombres de Dios con una palabra entera. Pero los profetas de la Biblia, si le damos un estudio y un exégesis bíblico a la gente, nos damos cuenta que eran profetas que siempre vivían ocultos, separados y aislados completamente. Y solamente salían cuando Dios le indicaba. Y cuando salían con el mensaje era directo, de confrontación, de orden, o sea, de alineación, de una línea de corrección. Correcto. O sea, la mayoría de las profecías bíblicas, desde que era el Apocalipsis, todo profeta que apareció para enderezar a lo que estaba torcido, corregir. Y en traer juicio y también. en poca ocasión para decirle al pueblo, Dios le va a dar la victoria. Muy pocas veces. Ajá, y cuando le enviaba para decir, Dios me dijo que se vuelvan a él, si no vienen destrucción, viene juicio, viene desastre. Y basado en lo que el pueblo que recibía la palabra y que le acontecía. Pero hoy todo y ya nos damos cuenta que los profetas de la antigüedad no tenían tanto éxito como los que tienen ahora. No.
Éxito en cuanto Eran perseguidos. por ejemplo, está nuestro hermano Jonás. Jonás iba a profetizarle a Nínive, pero el tipo no quería ir a profetizarle. No quería. Y dice la Biblia que él esperaba la destrucción a pesar de la profecía. Esperaba la destrucción. Pero este pueblo impresionante, que era un pueblo inconverso, un pueblo que no amaba a Dios, se arrepintió y se cumple la profecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a caer de nuevo en lo mismo. Porque hay una asignación directa del cielo. Donde hay una asignación de Dios, tiene que mostrarse la evidencia de que fue Dios que habló, de que fue Dios que envió el mensajero. Ahora los profetas no quieren ir donde Dios lo quiere enviar en este tiempo. Ellos quieren ir donde ellos prefieren ir o creen que es mejor. Pero como un Jeremías que sí está profetizándole al pueblo 70 años de cautividad, al pueblo de Dios, no a un pueblo impío, al pueblo que conocía la ley, al pueblo que conocía la palabra y no tuvo éxito en esa profecía. O sea, mira, fíjate, de aquí a 40 días, decía Jonás, se destruye Nínive. El pueblo se arrepiente. El juicio era, se destruye Nínive. Esa era la profecía. Pero la profecía no se cumplió. No. ¿Por qué? Por el arrepentimiento del corazón del pueblo, de ese pueblo que digo, vamos a ayunar y vamos a arrepentirnos. Desde el más chiquito hasta el más grande, hasta los animales ayunaron. Correcto. Y Dios piró ese arrepentimiento. La pregunta clave es, ¿qué pasó con Jeremías, que le profetizó al pueblo de Dios, que tenía conocimiento, que si se arrepintieran, Dios perdonará sus pecados de los 70 años de cautividad? ¿Por qué la profecía de Jeremías nunca cambió? Y el pueblo nunca se arrepintió. Porque el pueblo nunca se arrepintió. El pueblo nunca aceptó la profecía. Nunca, aunque era la profecía de Dios. Aunque la profecía. Tenemos un profeta que no tuvo éxito en la profecía. O sea, tuvo éxito en el cumplimiento de los 70 años, pero no tuvo éxito en que el pueblo se arrepintiera por la profecía que le estaba dando. Porque no quisieron aceptar la profecía que Jeremías estaba trayendo. ¿Por qué? Porque vivieron en sus placeres, en su deleite. Se sintieron aún cautivos, se sintieron ellos muy cómodos. Pero la profecía era exacta, la profecía venía de Dios. Pero tuvieron que atravesar todo ese dolor, toda esa esclavitud, por no aceptar una palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta, es casi mismo lo que está pasando hoy en día. El mundo está creyendo más lo que Dios está diciendo que la propia iglesia, para más lo que Dios está diciendo. Así mismo es. Eso es como que tú vayas de parte de Dios ahora mismo y Dios te diga, ve a Patterson, New Jersey, allí te van a encontrar una familia que no es cristiana. Tú llegas allí con una palabra de Dios, la recibe más rápido que una persona que Dios te manda a una casa cristiana a darle una palabra y dice, no, eso no es de Dios. Es un dolor fuertemente. Yo he tenido casos familiares que Dios le ha dicho, esta es la última oportunidad que Dios te va a dar. Y se han traído en mi cara. Y han terminado, lamentablemente, muertos. Entonces, Dios le ha dado la oportunidad y le ha profetizado. O sea, mira, tienes que enderezarte. Hay ocasiones que yo decía, Señor, esta profecía es muy dura y públicamente es demasiado fuerte. Me van a decir que qué pasa. Entonces, por ejemplo, en este tiempo ya no hay profecía dura. No. Si tú te das cuenta, lamentablemente, perdónenme aquellos que me ven, pero te lo voy a decir cara a cara. Hoy no hay profecía de represión dentro de la iglesia. No. O sea, la iglesia está sana completamente. En la iglesia no hay fornicación, no hay adulterio, no hay cosas negativas. Y que incluso el dolor más grande de esto es que el profeta llega a la iglesia y le ministra a la gente que ministerio, incluso lo manda a pastorear, conociendo el pastor que es el más rebelde de la iglesia. ¿Cómo encajamos eso? Explícame esto. ¿La profecía vale más por encima de lo que el pastor predica en la iglesia? Correcto. Eso es lo que se está hoy viendo. Por ejemplo, yo Tú me estás diciendo que si la profecía no va de acuerdo a lo que el pastor predica, el profeta es falso. En parte. ¿Sabes por qué? Digo que en parte. Porque, por ejemplo, si el profeta llegó, sí, y el pastor está enseñando una línea de enseñanza, pero cuando el profeta llega, que número uno, que le profetiza a una persona, vamos a decir que el que está al lado del pastor, ajá, y le dice, Dios tiene un llamado para ti, te veo pastoreando, te veo saliendo, pero el pastor sabe que ese líder o ese hermano que es rebelde, ¿dónde está la profecía? ¿Quién fue que habló? ¿Dios o el hombre? Impresionante. Es un detallazo muy fuerte que se debe... Por eso es que yo digo también, enseñar a este pueblo perdona que te interrumpa, por eso yo digo también, y yo enseño, y lo
y lo voy siempre a sostener, que en la misma iglesia, ahora vamos en la iglesia, hay personas que se levantan dique como profeta. Número uno, no se quieren sujetar al pastor, porque ellos son los profetas que quieren llegar al pastor. Ahora mi pregunta es, ¿a quién Dios puso? ¿Al profeta o al pastor? Número dos, cuando hay una profecía que puede causar daño a la iglesia, confusión a la iglesia, antes de alguien soltar una palabra profética en la iglesia, se la tiene que consultar al pastor. O sea, tengo los líderes, tengo los hermanos dentro del pueblo, se soñaron que Dios lo visitó, tiene que pasar por el filtro de la cabeza pastoral. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Ese fue Dios que se lo reveló. ok, si fue Dios, acuérdate que puede venir es una emoción, o puede también que el enemigo traer engaño sobre esa persona por algo que ya está viendo y observando, y va a profetizar de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que oyó. O sea, que puede soñar de acuerdo a lo que oyó y de acuerdo a lo que sabe de la iglesia. Correcto. Y profetizar de acuerdo a eso. Pero nunca fue Dios. Y nunca fue Dios. Entonces, eso es lo que puede traer daño, maltrato y aún romper la iglesia. Por eso que yo sostengo que una persona dentro de la iglesia con un llamado profético, hay profecía que hay que consultarla con el pastor de la casa. ¿Por qué entonces los profetas no están hablando la verdad? Porque sencillamente, hoy te repito como te repetí antes, porque hoy lo profético es una moda, no es un oficio. Es una moda, no es un oficio. En otras palabras, se ha tomado como un negocio. Se ha tomado como un negocio. Se ha visto el beneficio que produce. Es que el nombre profeta, literalmente, la gente, el profeta tal, vamos para allá. Entonces, el mismo pueblo, y es triste decirlo, Pastor Miguel, el mismo pueblo está actuando y moviéndose como el mundo de afuera. Termino. Última pregunta. ¿Por qué siempre esperan profetizarle a un grupo para luego levantar la ofrenda? ¿Por qué no levantan la ofrenda sin antes profetizar? O porque quieren que basado a esa atmósfera hay un emocionalismo que entra y la gente quiere una palabra profética. Y es ahí donde se levanta la ofrenda, ya que se removió la atmósfera profética. Vamos a levantar una ofrenda. Entonces, cuando se habla de tanto, cuando Dios nunca dijo tanto. Bueno, bíblicamente encontramos que lo que intentaron entregar la ofrenda a profetas, los profetas de la Biblia se la devolvieron. Sí. ¿Por qué razón? Porque tal ofrenda, ellos no podían recibirla, porque ellos entendían que era como una ofrenda para manejar a los profetas. Está el caso de Eliseo, llega Naamán el leproso, con carros, con camellos, con caballos, con regalos para el profeta. Para comprarlo. Pero el profeta no se lo recibe después que le da el milagro. Porque si se lo recibe, él pensaba nada más que al recibírselo, el profeta iba a tomar la decisión que a Naamán le pidiera. No necesito tu dinero, no necesito tu ofrenda. Profeta, necesito una palabra profética, siento que Dios te la puso, dámela. Yo no tengo una. Pero él es el otro daño, que hay gente en la iglesia o gente que lleva una actividad, y yo lo he vivido y experimentado, que me han dicho a mi profeta, Dios me dijo que tú tienes una palabra para mí. ¿Qué palabra? A mí Dios no me ha dado. Pero si eso es lo que tú quieres escuchar, una palabra, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer sobre otro sobre. Pero profeta, en la antigüedad yo leí, por ejemplo, Saúl le digo, o el criado le digo a Saúl cuando estaban perdidas Ana, si vamos a consultar al profeta para que el profeta nos diga qué suceden con nuestras asnas. Y dice la Biblia que ese día iban hacia el profeta. Y el profeta, llegando allá, no vieron hecho la boca cuando el profeta le dijo, tus asnas ya fueron encontradas. Porque ya Dios le había hablado al profeta. Antes de que ellos llegaran a Samuel, ya Dios le había hablado a Samuel. Es que Dios no toma a la gente ¿cómo se dice esa palabra? Padre, ¿cómo se dice esa palabra? De repente vamos a usar la palabra. No, Dios tiene un orden. Vemos el orden de la viuda, del aceite. Sí. Dios, cuando Dios le habla al profeta, ve,
Pero no era que el profeta le iba a decir a la viuda, mira, Dios me dijo que me dé esto y esto. No, la viuda, Dios le reveló a la viuda, Y le digo, dale de comer primero. O sea, Dios no toma a nadie de sorpresa. o sea, está el caso del profeta Ahíos, la esposa de Jeroboam, le dice, disfrázate, Jeroboam, para ver qué va a pasar con el regado y consiguiente a nuestro hijo. El profeta Ahíos estaba ya anciano, un poco ciego, pero la visión de Dios no se le había ido. Y Dios vino y le dijo, mira, la mujer de Jeroboam viene de camino. O sea, tú me estás diciendo, anticipadamente ya Dios había ministrado. O sea, en otras palabras, si yo vengo a ti a decirte, dame una palabra profética, es porque o ya Dios te ministró, o si Dios no te ha ministrado, es mejor decirle a la gente, Dios no me ha dicho nada. Correcto. Para no quedar bien con ellos. Y para no quedar mal con Dios. Pero el problema de hoy es que es triste y lamentablemente hoy muchos profetas se están dejando guiar por el pueblo y no por Dios. Le están hablando al pueblo de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar, pero no a lo que Dios le quiere traer. Por ejemplo, Saúl fue a consultar que la bruja de Endor. Él andaba buscando desesperadamente porque ya no tenía a Samuel. Entonces, ¿qué ocurrió? Que un espíritu, ¿Es un espíritu qué? hay un problema ahí. ¿Fue Samuel que habló o fue la bruja? O sea, de acuerdo a la Biblia, nadie puede volver a regresar después de muerto. Negativo. Entonces, ¿qué fue lo que le entró? Un espíritu. Por eso es que la gente muchas veces recibe lo que Dios nunca dijo. Entonces, ese espíritu le dijo a Saúl, de cierto digo que hoy mismo tú estarás con nosotros. Algo así le digo, ¿no? Algo así creo que fue, no sé si fue algo así o todo estará bien. Bueno, el asunto es, eso está profundo. Dios te habla de acuerdo a lo que tú quieres escuchar. Dios no puede usar un brujo para... No. O sea, acuérdate que un brujo está bajo tiniebla. Está gobernado por Satanás. Agárrate ahora. Balaán era brujo o profeta. Esa está buena. Porque la Biblia no registra que era profeta. No. Ahora, pero tampoco regístrame que era brujo. Tampoco registra que era brujo. ¿Por qué entonces los impíos lo contrataban a él para que maldijera? ¿Por qué? Porque como digo, ya estaba para mí personal. La Biblia no registra nada de esto. Pero para mí estaba comprado. Estaba comprado. Para que él hablase como ellos querían escuchar y para que el pueblo se volviera a favor de él. Señor, esto de Balaán lo vamos a ver en el próximo programa de Cara a Cara. Hay que sacar al pueblo de la confusión. ¿Balaán era profeta o era brujo? Esto lo vamos a ver en el próximo programa Cara a Cara. Yo te bendiga y yo te guarde. Tu pastor Miguel Sánchez, junto al profeta César García. Dios me lo bendiga. Gracias.